la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes, mis cibernautas. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Un saludo a toda la red, a aquellos que se encuentran en Centroamérica, Sudamérica, que nos ven, y en España. Ahora vamos a hablar un poco de España, de Barcelona, de la región catalán, y pues aquellos que nos ven también en los Estados Unidos y otros continentes. Pues para empezar, ciertamente una vergüenza lo que acaba de pasar en Barcelona. El estúpido de Rajoy, porque no me cabe la menor duda, es muy tonto Rajoy políticamente, y más tonto ahora apareció ahí un nuevo escenario, el nuevo rey de España, el heredero del trono de España, pues oponiéndose, claro está, oponiéndose a la separación de la región catalana de España. ¿Por qué? Porque pues los catalanes son como en el norte de México, son los que trabajan, son los que producen, y imagínense si Cataluña llegas a separarse de España, y posteriormente sería el camino para que la Vasconia, o la provincia vasca, otra provincia muy industrial, yo conozco esa zona, son gentes muy trabajadoras, hay que decirlos. La Cataluña representa más del 20% del Producto Interno Bruto de España, es decir, con una población de 6 millones de habitantes, parece que dijeron 8, no sé, proporcionalmente producen mucho más que todo el conjunto, es decir, el ingreso per habitante de la Cataluña debe andar en 30,000, 35,000 dólares, mientras que en España pues 20, 25, no sé, no tengo las cifras exactas, pero es como si ustedes separaran el norte de México y automáticamente el ingreso por habitante de España se vería mermado con la separación de la Cataluña. De ahí que para España en su conjunto pues es, podríamos decir, de vida o muerte, que sostener que la región de Cataluña continúe dentro del país que conocemos todos como España. Y además porque, como digo yo, puede ser el origen a que los vascos también tomen sus iniciativas para la separación de la provincia vasca de España. Eso sería un golpe mortal para España, porque el 40% del Producto Interno Bruto, o el 35-40 se les iría, pero son las personas más ricas de España. Abajo quedan los burócratas de Madrid, con muy poca industrialización, la región de Valencia, que tiene algo de industria, la región de Cádiz, la parte sur, donde está Córdoba, España, la Nueva Castilla, toda esa parte, y acá la región pegada a Portugal. Y ahí no hay tanta industria, no hay tanto comercio, el ingreso por habitante automáticamente de los españoles tendería a disminuir. Si tienen 25 o 30 mil dólares por habitante, pues hagan de cuenta que lo ubican a nivel de Chile. Y ese es el problema que trae España y también la corona, porque pues gran parte de los recursos impositivos que recibe España lo recibe de la Cataluña y la provincia vasca. Y lo de aquí en México pasa lo mismo, pues los de regiomontanos, los coahuilenses, chihuahuenses, todo el norte, dicen es que nosotros trabajamos, el sur reposa, y el sur está, y el centro pues flojeando, aunque últimamente ha habido grandes inversiones en la región del Bajío, hablo yo desde Saltillo, Coahuila o Nuevo León, hasta el Estado de México. Es decir, industrias automotrices, maquiladoras o industrias de la aeronáutica en Guerrero, en Querétaro, y eso está provocando que la región centro de México pues tenga unos mejores niveles de ingreso ya parecidos a los del norte de México. La otra región que tenía muy buenos niveles de ingreso que tiene son Quintana Roo por la zona turística, la tenía Campeche y Tabasco, pero con la caída del petróleo pues ha habido impactos económicos en estos dos, y en el sur de Veracruz terribles. Han bajado 12-15% su Producto Interno Bruto, mientras que en el centro, en Querétaro, ha aumentado al 10%, en Guanajuato. Coahuila sigue normal porque pues ya tenía un nivel de ingreso superior al del centro y al del sur,
Y si crecimos al 4 o 5%, pues es fenomenal. Se han creado, como dice Moreira, más de 150,000 empleos en estos últimos 6 años. Igualmente pasa con Nuevo León, pasa con Sonora, Chihuahua y las Baja California. Tamaulipas lo dejo un poco aparte porque pues ahí es puro narco, pero pues se lava muchísimo dinero. Por ahí está principalmente la fuente de ingreso del narcotráfico hacia Estados Unidos, conjuntamente con Sonora y Baja California, y parte de Chihuahua. Entonces, pues siempre nos quejamos los norteños de que estamos aportándole dinero al sur. Oaxaca tiene 88,000, 85,000 millones de pesos de presupuesto, pero con un ingreso, una tercera parte, yo creo, la mitad de lo que tiene Coahuila por habitante, y Coahuila tiene 40,000 millones. Claro, Oaxaca tiene un poco más de habitantes, pero no muchos. Entonces, en la federación permanentemente a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, los estados del sur, los pobres les ha estado metiendo dinero. Saca de los impuestos del sur y del centro, la capital, y lo invierte en el sur con el propósito, bueno, por eso somos una república, de que no haya mucha diferencia en los niveles de ingreso. Pero a pesar de tanta inyección de capital por parte del Estado, Oaxaca sigue siendo un estado muy pobre, igual que Chiapas, con 75,000 pesos por habitante de ingreso, y tiene la mitad de lo que tiene Coahuila y una cuarta parte de lo que tiene Nuevo León y el Estado de México, digo, el Distrito Federal. Pues sí, más que todo, yo creo que los españoles lo que ahora les molesta, más que posiblemente los madrileños no están de acuerdo con la separación de la Cataluña, porque sería un desastre, les digo, económico y social, político para España. Pero con esta golpiza que le dieron a más de 500 viejos, jóvenes, sobre todo gente de edad, y que vi las escenas que estaban ahí en las áreas de votación, fueron terribles. Terribles, que hoy todo mundo odia a Rajoy, al rey, y hay un problema social que no estamos avisorando y que podría complicarse para los meses que vienen, para el señor Rajoy y para el conjunto del gobierno español. Yo creo que aquí se trataron muy mal el proceso democrático de votación. Votaron 2,5 millones de gentes, a los otros muchos de ellos no los dejaron votar, pero el 90% de ellos, de los que votaron en el referéndum, pues están a favor de la separación. Y entonces, pues puede ser el preludio no solamente de la provincia vasca, puede ser el preludio de las provincias de Bélgica. Claro, Bélgica se opuso, porque también en Bélgica ustedes van y hablan el holandés antiguo en la mitad de Bélgica, y la mitad de Bélgica hablan el francés. Entonces, también ahí hay un problema de división, de odios de raza, de lenguaje, de formas de vida, pero también está en Inglaterra o la Gran Bretaña con el caso de Escocia y con el caso de Irlanda. Entonces, como que el mundo con esta crisis económica del 2008-2007 se ha desquiciado mentalmente, y los movimientos nacionalistas de ultraderecha, que lo estamos viendo, y mismo de izquierda, pero más pues no es de izquierda, entonces más el líder del partido catalán. Entonces todo esto también, a mí me da la impresión de que a nivel mundial vivimos un proceso de desmembramiento de ciertos estados, como está sucediendo ahorita, por ejemplo, con el caso de los kurdos. Allá los kurdos es un país religioso, católico ortodoxo, que tiene frontera, parte de Kurdistán es parte de Rusia también, pero básicamente parte de Irán, parte de Irak, parte de ¿cómo se llama? Bueno, me está faltando un país: Irán, Irak, Siria, parte de Siria y también de Turquía. ¿Qué pasa? Que cuando pierde el Imperio Otomano la guerra contra Inglaterra, Francia, cuando se adhiere a la gran primer confrontación en 1914-17, se desmembra el Imperio Otomano y se forman una serie de países
pequeños o medianos, como Siria, Irak, Irán, mismo Turquía, pues era el centro del Imperio Otomano, Turquía. Entonces, esos países fueron hechos a discreción, a lo estúpido por parte de los ingleses y por parte de los franceses, que fueran los países coloniales que ganan la guerra, la Primera Guerra Mundial, y como tú te la Alemania, pues ahora te voy a partir tu madre, voy a dividir todo el Imperio Otomano. Y lo único que provocaron es, eso si querían, ahí estúpidamente dejaron a los kurdos fuera de este proceso de creación de un Estado soberano, nacional, con una misma raza, con un mismo lenguaje, con una misma religión. La religión los tiene unidos. Es el único país con religión católica ortodoxa en toda esa parte del Medio Oriente. Entonces, tarde o temprano, a lo que estamos observando, ya los Estados Unidos están hablando y diplomáticos, especialistas en la globalización, de que muy probablemente tengamos otra decisión, pero ahí sería de varios países. El problema que tienen ahorita es con Turquía, que no está de acuerdo en que se le quite, vamos a decir, una tercera parte, digo, una cuarta o quinta parte de su territorio para pertenecer a los kurdos. Ha habido grandes conflictos con el gobierno de Erdogan, que es el primer ministro de Turquía, con los radicales de izquierda kurdos, el partido del Kurdistán, que es un partido marxista-leninista. Entonces no están de acuerdo en que el Kurdistán pues sea controlado por ultraizquierda o izquierda radical, que anteriormente pues sí tenían muy buena relación con la Unión Soviética, pero al caer el muro pues, se cae también todo un esquema de apoyo económico y político y social para los kurdos. Pero que con esta situación del ISIS, donde nace el ejército, el nuevo Estado árabe o el Estado, llamémosle así, religiosamente maometano, el caso del ISIS, entonces comienzan los conflictos y se debilitan las estructuras en toda la región. Y está permitiendo, conjuntamente con Israel, porque Israel está metiendo la mano en el Kurdistán, para que el Kurdistán sea un Estado independiente, católico, no árabe, perdón, no maometano, y esto complicaría las cosas socialmente y políticamente en toda la región. Al igual que está provocando en el caso catalán. Ellos son los que tienen las industrias, tienen mayor desarrollo, mejores puertos, mejor todo, los catalanes. Y claro, los españoles cuando le dicen, fíjate que se va a Cataluña, con 8 millones de habitantes, no sé cuántos tenga Cataluña, de los 35, 40 que tiene España, sí, pero se llevan el 20% del Producto Interno Bruto. Peor sería con los vascos, pues, que son dueños del Banco Santander, Banco de Bilbao, de las grandes acerías de toda de España, de la metal mecánica que está en esa parte de España, que es la parte no sé si oriental o bueno, pegado al Cantábrico, vamos a decir. Entonces, al Cantábrico y a Inglaterra, más cercanos a Inglaterra. De ahí que, pues las cosas se están complicando. Me decía un amigo, José Luis González, dice, es que el mundo se va a regionalizar, Juan Pablo. Y me dice que en el fenómeno de México. Dice, es que ya hay un movimiento separatista de la República de la Sierra Madre, que sería compuesto por Texas, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que es un sueño de 250,000 tejanos que han estado promoviendo la República de la Sierra Madre. Desde Vidaurri, que juntó a los 3 estados, el traidor de Vidaurri, que hizo ricos a los regiomontanos con el dinero recabado de las aduanas de todo el norte de México y que nunca le dio ni un 5 a Juárez, mismo viendo que Juárez estaba batallando con la invasión francesa. El traidor de Vidaurri, que aquí lo tienen enterrado en Monterrey en la Mesa Cartujano, pues traicionó a Juárez y finalmente Juárez se vengó de él, lo fusilaron por traidor. Pero este fenómeno de la regionalización, quien me dice a mí que el día de mañana, a lo mejor California se quiera separar, la República de California, conjuntamente con la Baja y la Baja California Sur, porque es una región integradora, aunque se tengan diferentes tipos de nacionalidad o de raza, de lenguaje, pero son regiones muy integradas. Ustedes van a Tijuana, pues totalmente integrada con San Diego,
con San Isidro, desde Ensenada y todo lo que es la Baja California Norte. Pero bueno, esta regionalización igualmente puede pasar con el sur, de que los yucatecos, como siempre, son muy cabezones, porque aparte físicamente son muy tercos, pues querían separar a la península de Yucatán, cuando el Enequén generaba mucha riqueza para el país, y que eran los ricos de México en los años 1900, donde hubo un movimiento separatista maya de parte de Yucatán, Campeche, Chiapas, de querer hacer su propia república, pero acto que no se consolidó. De ahí que pues estemos al tanto de lo que va a pasar en Cataluña y en España, porque las cosas con este idiota del Rajoy, pues creo yo que se van a complicar. En otro tema, pues está lo del tema de Trump. Dos temas con respecto a Trump. El señor está proponiendo una nueva ley fiscal para los Estados Unidos, bajando la tasa empresarial, es decir, lo que se le cobra a las empresas, del 35-39% a un 20%. Dice Trump, es que muchas empresas prefieren abrir su sede en Irlanda, donde se cobra el 12% del ISR, en lugar de Estados Unidos, que se cobra el 35%, por dar una cifra, más o menos parecida, por ahí andamos. Y entonces, dice él, vamos a dice el impuesto a las grandes empresas, a los empresarios, a los, llamémosle, personas físicas con cierto nivel de ingreso, arriba de $250,000 al año, pero lo que sí es definitivo es que esta baja del impuesto, al que va a beneficiar en un 80%, 90%, pues va a ser a las grandes empresas transnacionales y nacionales que están en los Estados Unidos. Y esto no le resuelve nada, como dijo el maestro Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de la Universidad de Columbia, donde Stiglitz dice que cuando Reagan trataron de hacer lo mismo, lo hicieron, bajar el impuesto sobre la renta, y lo único que provocaron es que el Estado entrara en mayor déficit. No hubo un beneficio compartido para todos los norteamericanos, se hicieron ricos los más ricos cuando Reagan, y en lugar de resultar bueno para el sistema económico, resultó contraproducente. Así es que del lado de la oferta por ahí no va. Dice Stiglitz, al contrario, necesitamos ir consolidando nuestro sistema impositivo. Ya algunos proponen, por ejemplo, el caso del IVA, generalizado en todos los Estados Unidos, pero pues los estados se encargan, en Texas se paga el 8% del IVA, y en algunos estados más, en algunos estados menos, porque en Estados Unidos le dan oportunidad a los estados de manejar impuestos que aquí en México corresponden básicamente al gobierno federal. Entonces, ¿qué dice Trump? Vamos a bajarle el impuesto sobre la renta a las empresas de un 15, de un 35 a un 20, para que las que están fuera de Estados Unidos regresen a Estados Unidos y aquí paguen sus impuestos. Pero, como dicen por ahí los analistas, es difícil que las empresas que ahorita residen en Londres o residen en el caso de Irlanda, por dar un caso, es donde están más bajos las tasas de impuestos sobre la renta, regresen a los Estados Unidos. De ahí que se antoja que en la UNTAD, o bien en el grupo de los 20, que son 22 economías, las más desarrolladas del país, del mundo, las más grandes, pues se determine o se discuta la posibilidad de un solo impuesto a nivel mundial. Porque mientras Trump pueda estar bajando el impuesto sobre la renta, pues a México en este caso nos va a pegar, porque el gobierno mexicano va a decir, es que también no nos queda a nosotros más que bajar el impuesto sobre la renta. Y eso implica un boquete en la finanza pública, no solamente aquí, sino también en los Estados Unidos. Si la participación del ISR dentro del conjunto del monto grabado a los ciudadanos de México, pues bajaría automáticamente y pondría contra la espalda al propio gobierno, que ya tiene una deuda pues que se asemeja al 50% del Producto Interno Bruto. Y entonces, el hecho de que no haya ingresos por parte del impuesto sobre la renta, pues provocará de que las empresas presionen al gobierno mexicano para que disminuya el impuesto sobre la renta internamente. Sería desastroso para nuestro país, pues considerando que hemos tenido 2 terremotos, que Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal, Puebla, Morelos, Veracruz, están afectados por estos terremotos.
y que su recuperación o la reconstrucción, que pues, va a generar algo de empleo, mucho empleo, va a provocar de que el Estado entre en mayor déficit, no que empiece a pagar deuda, y algunos estados a nivel local como Oaxaca acaban de solicitar, parece que 1.200 millones de pesos para reiniciar la reconstrucción de la cantidad de casas que se cayeron en Juchitán y toda la región del Istmo. Entonces, imagínense, con menos impuestos sobre la renta y tener que gastar más para la reconstrucción de viviendas, edificios históricos, escuelas, hay un mundo de escuelas caídas. Yo le decía a un amigo que está en Oaxaca, Clemente Cruz Sosa, que estudió conmigo en París, él estudió pero en París 3, parece ser. Yo estaba en París 1, en Ciencias Económicas. Le decía, ya es más conveniente que no echen a jalar las escuelas, que hagan escuelas nuevas, de doble turno, con desayuno, comida, uniformes, transportación. Vamos, una escuela moderna para todos aquellos que viven básicamente en los estados más pobres de la República y que por coincidencia están en el sur. Entonces, en este caso, el gobierno mexicano pues va a tratar de apoquinarle, de aventarle de billetes. Están dando un paquete de 120,000 pesos por casa, más aparte le están pagando a los constructores, porque va a haber mucho autoconsumo, autoconstrucción, pero que 120,000 pesos realmente es poco, pero es mejor que nada. Ahí hay que reconocer al gobierno mexicano. Entonces, el fenómeno de México también se plantea difícil porque sus regiones son súper desarrolladas, las del norte, las del sur, mientras que el norte pues vive un auge por la industria automotriz y por el Tratado de Libre Comercio y lo que ustedes quieran. De ahí que pues en México también se pueden dar en un futuro problemas de tipo regional que pongan en preocupación al Estado, porque muchos de ellos van a querer, muchos ciudadanos que viven aquí en el norte, conjuntamente con Texas, van a querer separarse de Estados Unidos y de México. Estados Unidos trae una decadencia brutal, es decir, no está entendiendo que ya el mundo es multifacético, multilateral, y ellos están hablando de un mundo unilateral que se dio después de la caída del muro de Berlín, donde llega Clinton, donde llegan los Bush y ahora pues Obama, y ahora con este señor que dice la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos que está enfermito y que se necesita ir. Entonces, esto nos puede complicar la ley Trump sobre la ley de la rebaja al impuesto sobre la renta. Pero como dicen, no hay mal que dure 100 años. Entonces creemos que después de la caída que va a tener el señor Moreira en Coahuila o el señor Bush, pues vienen nuevos escenarios políticos en donde definitivamente va la masa proletaria, la masa fregada, jodida, como decimos en México, que no tiene suficientes recursos, pésimos salarios, va a ser la que en un momento determinado va a encaminar nuestro proceso de desarrollo, que va a ser diferente al que tenemos, no me cabe la menor duda. Este sistema económico ya no aguanta, así la quieran los 30 principales ricos de este país, pero como está la situación en México y la caída de los salarios, pues lo único que están provocando es la disminución del mercado interno. De aquí que de este programa hemos sugerido que se piense en lo de la renta básica, pero también debo de reconocer, como se lo dije yo, al encargado de la cuestión económica del Programa Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, se llama Abel Irán, con H, es rector, parece de la universidad esa, pues yo no había oído hablar, Metropolitana de Monterrey, o de Nuevo León, y que ellos están planteando en un momento determinado, por ejemplo, en el proyecto de Andrés Manuel, pues que han visto de que es poco el ahorro que se tendría por la disminución de salarios, por ejemplo, a nivel nacional de los altos burócratas nacionales, en caso de que Andrés Manuel llegara a la presidencia de la República. Esa es condición sine qua non. Pero por el otro lado dejan una deuda, Peña Nieto y compañía, dejan una deuda
equivalente al 50% del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto anda de cerca de 20 billones, pues la deuda estamos hablando de 19.2 billones de pesos, y que perfectamente aquí mi gente las tiene identificadas, y ven que finalmente México pues necesita del mercado norteamericano para seguir exportando, pero también los norteamericanos se han vuelto en los granos, en la carne, en el huevo, la leche, muy dependientes de México. Esa es su realidad. De ahí que los que más están empujando el Tratado de Libre Comercio pues sean los empresarios norteamericanos. ¿Quiénes lo pueden quebrar? Pues los empresarios mexicanos. ¿Por qué, señores? Porque salió en Forbes, en la revista Forbes, vean a ver si la pueden leer, cuesta muy cara, cómprenla entre varios y después se la van pasando, de que la revista Forbes dice que 30 personas en México controlan el 60% del Producto Interno. Así como en Estados Unidos hay 100 súper ricos, aquí hay 60, y que van a determinar, y peor ahora que andan diciendo a los partidos que ya no va a haber fondo público para las campañas, que se me hace una tontería. Al contrario, debería ser puro fondo público, cero de fondo privado, porque ahí entra el narcotráfico, entran los intereses, las transnacionales para que le sigan dando dádivas, moches o algunos contratos superfluos ahí que el gobierno acostumbra a dar a los amigos del presidente. Entonces, pues el mundo está complicado el mundo, y yo me atrevería a decir, por ejemplo, ahorita veo que las bolsas de valores están en récord. Robert Shiller, Premio Nobel de Economía en la Universidad de Yale, dice que cuidado porque eso nos puede llevar a una nueva caída en el valor de las acciones y del mercado accionario. Y esto es grave porque nosotros no estamos acostumbrados, los mexicanos, a estar buscando nuevos mercados, que hay que hacerlo ya. Pero lo que más está tocando ahorita las discusiones del Tratado de Libre Comercio para la ronda número 4, 5, 6, es el problema laboral salarial. Como decía por ahí una analista en La Jornada, el 29 de septiembre, busquen ahí ese artículo, el Tratado de Libre Comercio, Canadá y Estados Unidos están obligando a México, jóvenes, a que aumente los salarios. Pero los empresarios de México que están en el cuarto de al lado, en el Tratado de Libre Comercio, dicen, ni madre, dejo de ganar mucho chochochochote de dinero, dejo de ganar 1,000 millones, y yo ¿por qué le voy a dar a estos parias proletarios marginados de los mexicanos? Pero Canadá y Estados Unidos, dicen las centrales sindicales, de que es decir, que los ricos de este país, los 30 grandes, no van a permitir que haya aumentos salariales exponenciales, es decir, con mayor rapidez. Parece que en noviembre va a haber una reunión del Gabinete Económico, conjuntamente con el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y ahí van a determinar que a lo mejor el salario pasa de 90 a 100 pesos diarios. Es decir, con ese salario, pues una persona vive muy miserablemente. Yo no estoy de acuerdo con el señor del PAN, ¿se acuerdan de Cordero, que era secretario de Hacienda? Si con 6,000 pesos se vive a toda madre, pero ¿cómo? ¿En dónde? ¿Cómo? Entonces, varios de esos profesionistas están en la calle ahorita en grandes partes de Estados Unidos y aquí en México también. Pero bueno, a nosotros nos aliviana mucho pues las remesas de los paisanos, y yo calculo que 40,000 a 50,000 millones de dólares que se están lavando en el país. Observen, en Monterrey hay muchos edificios nuevos desocupados, plazas comerciales, negocios que de repente ven restaurantes, pues atrás de muchos de estos negocios, no en todos, atrás de estos negocios también está el narco, que tiene que lavar en este país 30, 40,000 millones de dólares. El Chapo los enseñó muy bien, no se lleven el dinero, porque de allá Estados Unidos lo va a extraditar. Y va a ser muy complicado para el gobierno mexicano una noticia de esa índole. De ahí que, pues jóvenes, estamos hablando de una disyuntiva que viene de la regionalización. Trump diciendo que le va a perdonar la deuda a Puerto Rico porque lo vio jodidísimo, bajaron hoy los bonos de Puerto Rico.
y que sí está dispuesto a condonarle la deuda. Yo pienso que es un demagogo, Trump, está loquito. Entonces puede ser que ayude algo a Puerto Rico, mas no en su totalidad. Claro, para la Unión Americana, que su Producto Interno Bruto es de 20 trillones, pues hablemos que de 200,000 millones de dólares que se llevaron, que se trajeron de Estados Unidos a México, está queriendo la DEA, o todos ellos, de que, es decir, los cuerpos policíacos gringos y represores están llegando a la conclusión de que hay que actuar con respecto a México por los salarios tan bajos. Ellos quieren que los mexicanos también les consuman. Así como vamos a los Estados Unidos, la clase media alta quieren que vayan los proletarios, para que todas las tiendas como Costco, Walmart, ¿qué otras tiendas? Bueno, de las famosas que hay ahí en Estados Unidos, Penny y todos esos. Entonces, quieren que los norteamericanos y canadienses quieren que le aumenten el salario a los mexicanos. ¿Para qué? Para evitar que más empresas se vengan a México a invertir, dejando desempleo como está sucediendo, con 600 millones de 60,000 millones de pesos que genera todo esto de los migrantes y el narcotráfico, pues le duelen a la economía norteamericana. De ahí que dicen, aumenten el salario para que los 60,000 millones por lo menos bajen y que el pueblo mexicano me pueda consumir. Eso es el principio del cual vienen discutiendo internamente dentro de las mesas de negociación. ¿Qué dije yo? El que puede quebrar el Tratado de Libre Comercio no son Estados Unidos y Canadá, no se equivoquen. Porque si nos vamos al marco general de la Organización Mundial de Comercio, pues México va a pagar un arancel del 3-4% a la exportación de Estados Unidos, pero en cambio los granos de Estados Unidos a México podrían aumentar un 20% porque tendrían que ser castigados allá en el Tesoro norteamericano y la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía castigándolos porque pues están especulando todos con el quantity easy, con el dinero fácil, de ahí que las acciones anden altísimas. ¿Y por qué subió la bolsa? Porque en Estados Unidos, porque la gente con los tasas de interés más altos va a regresar su dinero a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, los fondos de pensiones de los viejitos que maneja BlackRock, por ejemplo, la empresa más grande del mundo, pues anda buscando intereses más propicios para no generar tanta desigualdad en los Estados Unidos, pero lo que es una realidad es que estos últimos 5 años, 7, los retirados norteamericanos casi no han recibido dinero. Las tasas de interés estuvieron cerca de 0. Y lo más problemático es que si viene una nueva crisis ya no va a tener margen la Reserva Federal de Estados Unidos para bajar el interés y que esta baja permita que la gente invierta más y consuma más. Entonces, pues nos encontramos con muchos dilemas, muchos problemas ocasionados por la gran crisis del 2007, de 2008. Todavía no acaba el baile, como dicen ellos. El baile. Entonces, pues lo más probable es que Estados Unidos logre, no sé, porque hay algunos demócratas que van a apoyar que van a apoyar a México y al gobierno, y obviamente tiene ahorita una entrada de capital. Estaba leyendo Talos Energy, acaba de encontrar de Houston un gran pozo petrolero enfrente de, ¿dónde está? Acaban de encontrar un bloque en donde la mitad del bloque es de Pemex o del gobierno y la otra mitad es de Talos. De ahí que la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, pues la región de hidrocarburos haga un trato con Talos, porque la mitad y mitad está con Pemex y Talos, pero también, como decía el maestro Stiglitz,
el gobierno mexicano se necesita poner las pilas para lo de la producción petrolera. En Estados Unidos, jóvenes, en la provincia de Juan Valdez, en Alaska, hay gran petróleo, cantidad de petróleo. Pues allá se fue la Shell, la British Petroleum, la Texaco, la Mobil, a extraer petróleo. El problema es que no le estaban reportando al gobierno gringo lo que sacaban. Había una evasión brutal de impuestos de todo el petróleo que provenía de Alaska. Pero bueno, le sirvió al pueblo norteamericano porque pudo tener funcionando sus petroquímicas, mientras se recuperaba la producción petrolera acá en Arabia Saudita, pero que eso ha permitido, lo de la OPEP, bajarle a la producción, lo del Shell que está provocando, que ya ha provocado más de 3 millones de barriles diarios para Estados Unidos, pues ha provocado una sobreproducción de petróleo a nivel mundial. Y entonces, como dijo el maestro Stiglitz, refiriéndose también a México, aguas con los contratos, pero más que la letrita, aguas con la operación local que se va a tener enfrente de Yucatán, de Tabasco, de Veracruz, toda esa zona petrolera, porque como son los gringos tan mañosos, esos son macrocorruptos, los políticos mexicanos son microcorruptos, pues se pueden llevar nuestro petróleo. Por lo pronto es defender lo que es nuestro, es decir, los bloques, ok, ya se vendieron, va a ser difícil darle para atrás a la reforma energética, porque pues ya se están vendiendo varios bloques a Leni, a Brasil, Estados Unidos, Europa. Entonces a ellos se les hace muy, digamos, muy contrapendiente, ¿verdad?, estar subiendo los precios, el petróleo, la cantidad de petróleo, a sabiendas de que saturan el mercado y en lugar de valer $50 el West Texas, pues puede valer 45 y 40 y ya no empieza a hacer negocio el shale gas. Pero en la frontera con México tenemos otras dos opciones también, hay que decirlo. Aparte del shale gas está el gas natural y el gas obtenido de las piedras del carbón que se llama gas glisú y que ha sido un permanente asesinato. Este gas ha asesinado miles de mineros en la región norte de Coahuila, que es donde están las minas de carbón en este estado, y que el Estado mismo no ha podido resolver, o las empresas transnacionales, de explosiones donde se han quedado ahí cuerpos ya sin vida y que nunca van a ser recuperadas por Minera México. Entonces, bienvenido esto de que se cooperen todos, vamos. Ya no nos queda más remedio, van a aventar en fast track Peña Nieto lo que es la reforma energética, dándole al gobierno mexicano pues, la posibilidad de sacar una renta petrolera. Pero sin dudas que va a ser muy ventajoso para un gobierno como el de Estados Unidos. Pues bien, son las noticias de hoy. Estoy viendo que las bolsas van aumentando muy bien. Vamos a ir a Bloomberg. En los mercados, ¿qué nos dice? Dicen, déjenme ver a ver cómo anda Wall Street Markets, pero parece que iba subiendo, hay mucha especulación, como dice Schiller. Puede haber un reajuste de una baja de un 20%, que no lo dudo, para el próximo año de 2019 y 2020. Y esto metería mucho ruido dentro del contexto nacional porque están esperando que aumente la producción petrolera y con ello el ingreso del gobierno mexicano y con ello que no se cargue tanto sobre el contribuyente. Sí, en efecto, el Dow Jones va subiendo el 0.11, el Standard & Poor's el 0.10. El FTSE, Inglaterra trae un problemón con lo del Brexit,
Se estima que van a salir más de 70,000 millones de dólares o de euros de Inglaterra por haberse separado de la Comunidad Económica Europea, y el Nikkei también va con, déjenme ver las commodities, cómo andamos, el petróleo, pero el petróleo también, aquí está. Energy. El petróleo va bajando 1.03 el West Texas a 49.90 y 55.70 el Brent. La gasolina subiendo el 0.73, ruinoso para nosotros todo esto. En los metales también observamos que el oro sube su precio, bajan las acciones, digo el petróleo, subió el dólar, el oro, el 0.17, y la plata también bajando el el oro subiendo 0.17, pero la plata bajando el 0.18%. Otros metales que son muy importantes, que siempre les digo, fíjense en el cobre, por favor, porque es un metal que nos indica cómo va la industria manufacturera mundial y de la construcción. En la agricultura, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Cómo andamos con la agricultura? El maíz bajando de precio el 0.36, el trigo 1.34 y la avena 1.99. El arroz subiendo un poco, la soya bajando el 0.16, el alimento de soya. En lo que concierne a los softs que le llaman, y aquí estaba viendo yo lo de maíz y trigo, cocoa y café bajando de precio, la madera el 41.41 que explica el desarrollo de la industria de la construcción en Europa y en Estados Unidos, y en el livestock finalmente el ganado en pie subiendo a 1.14, casi a 1.15, y el ganado engordado bajando al 0.52 y el puerco también bajando al 0.060. Estas son las noticias de hoy, hay que estar al tanto a ver qué dice la reforma que quiere implementar Trump en Estados Unidos y cómo nos va a pegar. Lo de Cataluña va a tardar más, no hay duda. Lo del dinero que se va a utilizar en México, que van a ser yo creo que 3,000 millones de dólares para la recuperación. Pero no las veamos todas las cosas mal, porque el sistema capitalista es un sistema autodestructivo, pero autoconstructivo. Esto va a generar mucho empleo en el sur, que es donde están los desastres, y en la capital, claro, a costa de los gastos en el norte y en el centro, pero esa región, creo yo, va a tener un económico en los próximos meses. De ahí que esperemos, nosotros acabamos de mandar medicamentos, saludos a Oaxaca y Chiapas, nuestro más sentido pésame con todo lo que les ha pasado, pero aquí en Coahuila los queremos mucho, y queremos que lo poco que aportamos, porque es poco para lo que se necesita, pueda ayudar en algo, sobre todo a la gente más pobre de estos países, estos estados, los más marginados del país. Saludos a todos y nos vemos el próximo viernes aquí, jóvenes. Vean lo del programa, desglosen de lo de España, de lo de Trump, lo de México, y saquen ustedes su propia conclusión. Gracias y hasta pronto. La opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez.